Bienvenidos a Ánimas Misteriosas, el lugar donde las sombras cobran voz. Hoy escucharás historias inquietantes y perturbadoras contadas por usuarios anónimos en Reddit. Prepárate, porque lo que estás a punto de oír podría perseguirte esta noche. Sin más por decir, comencemos. Todo empezó con una advertencia inocente, o al menos eso parecía. El viejo del lado, un hombre huraño al que casi nadie le dirigía la palabra, me detuvo una noche justo cuando cerraba la puerta. Siempre lo veía con la misma franela deslavada, botas gastadas y una barba canosa que parecía otra piel pegada a su rostro. Esa vez, sin embargo, sus ojos tenían una urgencia extraña. «¿Vives solo ahora, verdad?», me dijo, con una voz áspera, como si las palabras le costaran salir. Asentí, incómodo pero educado. «Sí, ¿por qué?». Se acercó más, y el olor a whisky me golpeó. «Cuenta tus ventanas cada noche antes de dormir». «2 veces. Todas cerradas y con seguro». «Si no lo haces», hizo una pausa, mirándome con un brillo inquietante, «van a entrar». Me forcé a reír, como si fuera un chiste. «Claro, lo haré». Pero su expresión permaneció inmóvil. Seria. Helada. «2 veces», repitió, antes de darse la vuelta y desaparecer en la penumbra. Me quedé quieto, con la incomodidad retorciéndose en mi estómago. «Van a entrar», ¿qué significaba eso? Lo descarté como desvaríos de un anciano solitario con demasiado alcohol encima. Esa noche, sin embargo, no pude sacarme su advertencia de la cabeza. Antes de irme a la cama, comencé a revisar las ventanas, la de mi cuarto, la de la cocina, la del baño, 2 en la sala de estar, y la última, en el pasillo. 5 en total. Todas cerradas. Todas con seguro. Las conté una vez, y luego otra, tal como él había dicho. Me sentí ridículo, pero dormí tranquilo. Los días siguientes algo empezó a cambiar. Corrientes de aire donde no debía haberlas, crujidos en la madera por las noches, y una sensación persistente de ser observado, incluso estando completamente solo. Una semana después, llegué tarde del trabajo, tan cansado que olvidé revisar las ventanas. Me hundí en la cama y apenas cerré los ojos cuando escuché un sonido suave, insistente. Toc. 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 Me incorporé de golpe. No llovía, pero el golpeteo continuaba. Venía del pasillo, de la última ventana que siempre revisaba. Con el corazón martillándome en el pecho, caminé hacia allí. El ruido cesó de repente. Silencio absoluto. Acerqué la mano al cerrojo y entonces lo vi. Una huella en el vidrio. Grande. Deformada. Demasiado grande para ser humana. Retrocedí con un escalofrío recorriéndome la espalda. Esa marca estaba por fuera, como si algo hubiese estado allí, observando. Esa noche revisé todas las ventanas, una y otra vez, frenético. Estaban cerradas, pero la sensación de peligro no se fue. Al día siguiente, repetí el ritual de contar. 5 ventanas. 2 veces. Me obligué a dormir. Pero a medianoche, el golpeteo regresó. Más fuerte. Más rápido. Y esta vez no provenía de una sola ventana, sino de todas. Al mismo tiempo. Toc, 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 rodeando la casa, como si algo quisiera entrar por cualquier rendija. Corrí a la sala, paralizado por el terror. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada se movía tras el cristal. Extremidades imposibles de largas, un rostro cambiante, como si no pudiera decidir qué forma adoptar. Sus ojos huecos, hambrientos, se clavaron en mí. El golpeteo paró,
pero el vidrio comenzó a crujir bajo la presión de sus manos. Me quedé inmóvil, incapaz de gritar. La figura se deshizo en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Al amanecer, desesperado, corrí a la casa del viejo. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Un vecino me informó con calma que el anciano había muerto 3 noches atrás. Exactamente cuando empezaron los golpeteos. Desde entonces, nunca olvido revisar mis ventanas. 5. 2 veces. Porque sé que si me equivoco, si dejo una sola sin seguro, esa cosa va a entrar. No creo en lo sobrenatural. Nunca lo he hecho, y nunca pensé hacerlo. Pero lo que ocurrió en los últimos días me está obligando a cuestionarlo todo. No duermo, no como, no salgo de mi casa, y aún así, tengo la sensación de que tarde o temprano, me va a atrapar. Déjenme empezar desde el principio. Hace 3 noches, volvía a casa después de una fiesta. Era tarde, la carretera estaba casi desierta. Y entonces lo vi. En el tercer piso de una vieja casa victoriana había una luz encendida. Y en la ventana se dibujaba una silueta. La figura de una mujer, colgada boca abajo. Sus pies parecían atados al techo, sus brazos colgaban extrañamente a los lados, pero su cabello sí obedecía a la gravedad, cayendo recto, como si el resto de su cuerpo no perteneciera a este mundo. No vi rasgos, solo la sombra. Cuando parpadeé, ya había pasado la casa. Di la vuelta para confirmar, pero lo único que encontré fueron unas cortinas arrugadas y una lámpara. Quizás, si entrecerrabas los ojos, podrías confundirlo con una mujer. Me dije a mí mismo que era solo pareidolia, ese truco del cerebro que nos hace ver caras y figuras en lo que no las tiene. A veces, creo que la tengo demasiado desarrollada. Así que no le di importancia. Hasta que la volví a ver. Al día siguiente, en el metro rumbo al trabajo, un tren pasó a toda velocidad en dirección contraria. Y por una fracción de segundo, en la ventana, allí estaba ella. La misma silueta. La mujer boca abajo, pegada al cristal, mirándome aunque no tuviera rostro. El tren pasó y desapareció. Mi corazón se aceleró. Traté de convencerme de que había sido un abrigo, una sombra, cualquier cosa. Pero la sensación de que me estaba siguiendo me acompañó todo el día. Esa noche, me desperté de golpe a las 3:03 de la mañana. No recordaba ningún sueño. Pero algo no estaba bien. El cuarto estaba demasiado oscuro. La farola que siempre iluminaba mi ventana no brillaba. Me acerqué lentamente y abrí la cortina. Casi me desplomé. Ella estaba ahí, suspendida afuera, colgada del toldo, balanceándose con la brisa. El cabello ondeaba, el cuerpo entero se movía suavemente en el aire. Corrí a cerrar las cortinas. Cuando volví a mirar, había desaparecido. Solo quedaba la farola, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que había sido un sueño. Pero en el fondo, lo sabía, no lo era. Busqué en internet, en foros de leyendas urbanas, desesperado por una explicación. Y la encontré. La llaman la mujer boca abajo, decía un usuario. Su amigo la había visto, y murió 4 días después. Aléjate de las ventanas, advertían. Solo puede aparecer a través del vidrio. Primero se ve a lo lejos, a través de varias ventanas. Luego más cerca. Cada vez, la capa de cristal es menor. Hasta que finalmente, ya no hay nada que la separe de ti. El usuario explicaba que bastaba cualquier material parecido al vidrio, ventanas, espejos, incluso gafas. El pánico se apoderó de mí. Cerré todas las ventanas y me refugié en el sótano. Llevé agua, comida, ropa.
Aquí abajo no había vidrio. Aquí, pensé, estaría a salvo. Hasta que cometí un error. Me puse mis gafas de lectura. Y entonces la vi. Colgada del techo del sótano, en la esquina, como una sombra densa que no pertenecía a este mundo. Su cabello casi rozaba el suelo. Pero esta vez, se movió. Con un chasquido inhumano se soltó del techo y avanzó hacia mí, de manera antinatural, demasiado rápido. Me arranqué las gafas de la cara, pero no antes de sentir el ardor en mi brazo. Cuando miré, tenía 4 marcas profundas, sangrando. Hoy es el tercer día. Según la historia que leí, su víctima murió al cuarto. No sé si eso significa que sobreviviré o que mañana vendrá por mí. Si mañana no escuchan de mí, asuman lo peor. Si algún día manejas por la ruta 106 en Michigan y ves el letrero del Green Rar Motel, sigue de largo. Hazme caso, no te detengas. Porque lo último que quiero es que otra persona muera ahí. Hace una semana empecé a trabajar en ese motel. Turno de noche en recepción. Nada glamuroso, registrar huéspedes, hacer inventario, y mucho tiempo libre para leer o perderme en videojuegos. El dueño, Frank, no era exigente. De hecho, parecía no importarle que fuera un desertor de la escuela con antecedentes penales. Pero desde mi primer día supe que algo andaba mal. Primero estaba el olor. Cuando cambiaba el viento, todo el estacionamiento apestaba a carne podrida. Se filtraba por el sistema de ventilación, impregnando cada rincón. Pensé que serían animales muertos en la carretera, pero el hedor era demasiado constante. Y luego estaban las habitaciones. Algunas no tenían ventanas. Podía ver las marcas en las paredes donde habían sido tapadas. Cuando pregunté, Frank solo dijo: algunos huéspedes las prefieren así. No explicó más. Y yo no quise presionar. Esa noche conocí a Matilda, la señora de la limpieza. Una mujer de cabello negro y piel pálida. Apenas Frank se fue, entró al vestíbulo, cerró la puerta con llave y me miró con ojos nerviosos. Quiero que estés a salvo aquí. Escúchame bien, no hagas preguntas. Registra a la gente, entrégalo su habitación y ocúpate de tus asuntos. Y nunca los mires a los ojos. Yo pensé que hablaba de criminales, drogas, prostitución, pero algo en su mirada me dijo que era peor que eso. Esa misma noche registré a 3 personas. Un tipo enorme con gafas de sol a medianoche. Una mujer con tanto maquillaje que parecía máscara. Y un flacucho con sudadera que nunca se quitó la capucha. Todos ocultaban su rostro. No pregunté nada. No miré de más. Seguí las reglas. Hasta que, a las 2 de la mañana, el de las gafas volvió. Entró despacio. Se acercó a mi mostrador y preguntó: ¿tienes navajas a la venta? Me congelé. Imaginé sangre empapando las sábanas. Tragué saliva y le dije que no. Pero insistió. Me obligó a revisar en la bodega. Y fue ahí cuando lo noté, sus gafas se deslizaban demasiado bajo en su cara. Sus ojos no estaban en el lugar correcto, de hecho, no había cuencas. Todo era plano y liso bajo la piel. Sentí las piernas ceder, pero logré encontrarle unas navajas de repuesto. Las tomó, sonrió, y se fue. El segundo turno fue peor. Una puerta se abrió sola, la habitación 16. Vacía. No estaba registrada. Revisé las cámaras y vi una mujer de cabello largo salir de ahí y meterse en la habitación 22. El olor a podrido me guió hasta adentro. Y lo encontré. En el suelo, al otro lado de la cama, había un montículo de piel humana. Vacía,
doblada sobre sí misma, con los dedos aún unidos como un guante. No había sangre. Era como la muda de una serpiente, pero humana. Salí corriendo. Y frente a mí estaba la mujer de la habitación 22. Sus facciones estaban torcidas. Los ojos demasiado bajos. La boca donde no debía estar. Caminó directo hacia mí. Me escondí en la bodega mientras ella silbaba afuera, rodeando el vestíbulo. Ese silbido me acompañó durante una hora. Quise renunciar. Lo juro. Pero con mis antecedentes nadie me contrataba. Tenía que aguantar. Entonces llegó el 14 de noviembre. Llovía a cántaros cuando un hombre golpeó la ventana. Sudadera con capucha, rostro en sombras. Quería una habitación. Se registró como Daniel Jones. Pero no se fue. Me pidió que lo acompañara. Acepté, con el gas pimienta escondido en mi bolsillo. Caminamos bajo la tormenta hasta la habitación 7. Pero nunca intentó abrir la puerta. Solo metía y sacaba la llave, una y otra vez. Al darme cuenta, me miró directo. «Quédate donde estás», murmuró con una sonrisa repugnante. Y entonces lo escuché, el silbido. Esa misma melodía, detrás de mí. El hombre me miró y dijo: «Lo siento, necesitaban cebo». Corrí de vuelta al vestíbulo, con el corazón desbocado. Vi a la mujer del cabello oscuro bajo la lluvia. Sonreía. Sus ojos azules brillaban, casi sin iris, y sus extremidades se torcían con un crujido espantoso mientras se abalanzaba sobre el hombre. Lo mató en segundos. Lo destrozó como un animal. Y luego, me miró. Cuando llegó la policía, intenté explicar. Les mostré las cámaras. Ellos se miraron entre sí, y dijeron una sola palabra. Infestación. Me ordenaron callar. No viste nada, ¿entendido? Esa fue mi última noche en el Greenbrier. Y ahora te lo advierto a ti. Si alguna vez conduces por Michigan y ves el letrero del Greenbrier Motel, no entres. No pares. Sigue manejando. No te diré dónde buscar. A menos que quieras que algo aterrador te devuelva la mirada. La primera vez que vi aquella casa fue en 2012. Un pueblo británico cualquiera, silencioso, aburrido, y yo vagando sin rumbo. No recuerdo por qué estaba ahí. Pero sí recuerdo lo que me hizo detenerme frente a un jardín en particular. En el césped, una sombra enorme en forma de T. Un espantapájaros, pensé. Aunque algo no encajaba. Las imágenes satelitales suelen tomarse al mediodía, cuando las sombras son cortas. Y lo que yo veía era demasiado largo, demasiado definido, imposible que fuera una persona de pie con los brazos extendidos. No le di importancia. Era un adolescente y mis intereses cambiaban a cada rato. Lo olvidé. Hasta que en 2016, charlando con mi amigo Oliver sobre misterios de Internet, recordé aquella extraña sombra. Le mostré la casa en Google Maps. Y lo extraño fue que ya no había una sombra, sino dos. La original, enorme, y otra más pequeña, como una réplica creciendo junto a ella. Sombras muy raras para un simple jardín, murmuró Oliver. Yo no respondí. El alcohol se encargó de desviar la conversación. Pasaron 3 años. En 2019 volvimos a buscar la casa. Y esta vez la segunda sombra había crecido hasta igualar a la primera. Oliver y yo nos miramos sin decir nada, los ojos muy abiertos. Había algo en esas imágenes que nos helaba la sangre. Ya creció el bebé espantapájaros, bromeó nervioso. Yo no reí. 30 segundos después, levantó su teléfono.
52 minutos. Una ruta marcada desde su apartamento hasta la casa. ¿Quieres ir?, preguntó. Ni lo pienses, respondí. Pero de alguna manera, terminé en su auto, frente a la famosa casa de Google Maps. Ya no era una vista aérea. Era real. Unos setos de más de 2 metros rodeaban la propiedad. Silencio absoluto. El tipo de silencio que se pega a la piel. ¿Y ahora cómo vemos el jardín?, pregunté. Oliver sonrió. Abrió el maletero. Un dron. No quería hacerlo. Pero antes de escalar los setos y entrar por la fuerza, acepté que el dron era la opción menos mala. Lo lanzó al aire. El zumbido de las hélices retumbaba en mis oídos. Y entonces la cámara mostró lo que había más allá de la cerca. No eran espantapájaros. Eran personas. 2 cuerpos atados a grandes cruces de madera. Uno, un adolescente. Apenas se movía, débil, mirando fijamente la cámara. Su camiseta blanca estaba rasgada, y en su pecho, grabada a cuchilladas, una palabra. Desovar. El otro, me costó entenderlo. Era una mujer. Pero sin brazos ni piernas. Solo restos envueltos en cuerdas. En su piel cortada y sangrante, otra palabra escrita. Puta. Oliver y yo nos quedamos helados. Ni siquiera gritamos. El shock paraliza. Entonces un estruendo rompió el aire. El dron cayó en picada. No era un trueno. Era un disparo. Una silueta enorme apareció tras la cortina de la ventana del piso superior. Y un arma de doble cañón apuntó directo hacia nosotros. «Mueve el auto», grité. Oliver arrancó. Yo esperaba sentir el vidrio explotando, la sangre salpicando el volante, pero no pasó. Solo huimos. En una gasolinera, entre lágrimas y gritos, insistí en llamar a la policía. Oliver no estaba convencido, ese tipo ahora mismo está borrando las pruebas. Tenemos que volver. Me negué. Lo convencí, o eso creí. Mientras yo pagaba la gasolina, Oliver se fue. Me dejó atrás. Lo llamé una y otra vez. Nada. Así que fui a la policía. Al principio me escucharon. Registraron la casa. ¿Y qué encontraron? Nada. Ni cruces. Ni víctimas. Ni dron. Ni casquillos. El dueño, un tal señor Tomlinson, se rió de mí. Dijo que las sombras de Google eran estatuas que había desechado meses atrás. Y la policía le creyó. 48 horas después, cuando Oliver seguía sin aparecer, por fin comenzaron a tomarme en serio. Pero ya era tarde. Pasaron días. Semanas. Meses. Nunca lo encontraron. Durante la pandemia, nadie quiso escuchar mi historia. Pero investigué por mi cuenta. Encontré rumores en un grupo privado de Facebook local, hablaban de un granjero y una mujer desaparecidos años antes. El mismo pueblo. La misma zona. Y entonces llegaron las notas. Anónimas. Dejadas en mi buzón. Yo también miro. Nadie los encontrará jamás. No vuelvas. Serás el cuarto. Me volví paranoico. Agorafóbico. Revisaba mis ventanas cada día, esperando verlo a él, al hombre de la escopeta. Y en 2023, me di cuenta de algo. La nota no decía saldrás cuarto. Decía serás el cuarto. Volví a Google Maps. Y ahí estaban. 3 sombras en forma de T en el jardín. Ya sé quién es la tercera. Y yo. No me atrevo a comprobar si me espera ser la cuarta. Gracias por acompañarme en otra noche de misterio aquí en Ánimas Misteriosas. Suscríbete para no perderte las próximas historias,
porque nunca sabes cuándo la oscuridad tocará a tu puerta.